Buenas tardes. Nosotros somos el equipo 4 del Grupo B, que cursa la materia de Medicina Laboral en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. El tema que vamos a presentar es vagasosis. Los integrantes de este equipo están conformados por López Prado Estefanía, Santoveña Ramírez Camila, Smith Quintana Adrián, Sotelo Terán Diego, Urioso Castañeda David y Vázquez Torres Jaciel. Yo soy Camila Santoveña Ramírez y voy a hablarles sobre las características del agente. ¿Qué es el bagazo? Bueno, como breve introducción, vamos a hablar sobre la caña de azúcar. Esta está conformada por una médula y una corteza. Para la obtención del azúcar, la médula debe ser exprimida. Esta es la porción esponjosa y central de la caña. Por otro lado, la porción periférica es conocida como corteza. Esta es la que nos interesa, ya que el residuo de este procedimiento es a lo que le vamos a conocer como bagazo. Es decir, el bagazo es el residuo del tallo después de que se exprime la caña para la obtención de su jugo. El uso del azúcar por la humanidad data desde hace muchos años, pero se dieron cuenta que el residuo también podría ser utilizado, y ahora es una materia prima para combustibles, celulosa, papel y cartón, alimentos para aves y ganado, estiércol cuando es añadido a la cubierta de tierra, o puede ser comprimido y formar ladrillos. Posterior a que éste se comprime, va a iniciar la formación de pacas, que éstas deben ser sometidas a un secado para poder utilizarlas. La formación de pacas tiene como fin utilizar el menor espacio posible. Asimismo, el secado debe ser al exterior. Cuando el bagazo está fresco y húmedo, vamos a tener residuos del jugo. Asimismo, va a estar sometido a una temperatura propicia para los hongos, principalmente los actinomicetos. Asimismo, va a estar sometido a un proceso de fermentación, donde cuando esta es anaerobia, vamos a obtener metano, y cuando es hidrólisis ácida de xilana, vamos a tener furfuraldehído, que se utiliza para refinar aceites lubricantes y hacer plásticos. Esta presentación de bagazo no causa daño. Sin embargo, cuando tenemos un bagazo seco, va a estar lleno de moho y va a tener enormes cantidades de esporas. Estas esporas, cuando se mueven las pacas, los movimientos bruscos van a generar la liberación de estas esporas, y esta es la forma que va a causar la bagasosis. El 50% de las personas que sufren esta enfermedad son aquellos encargados de la producción de celulosa, alimento y combustible para calentadores de agua viejos. El responsable de esta enfermedad es el termoactinomiceto Zacchari. También se creía que el termoactinomiceto vulgar era aquel que causaba la enfermedad. Sin embargo, después de numerosas investigaciones, se dio a conocer que este causaba formas distintas de lo que se conoce como alveolitis alérgica extrínseca. Es el nombre con el que se le conocía a esta bagasosis, ya que se creía que era una enfermedad donde solamente se afectaba a los alvéolos. Sin embargo, después de numerosas investigaciones, se dieron cuenta de que el nombre debería ser neumonitis por hipersensibilidad, ya que no solo afectaba a los alvéolos, sino que iniciaba desde los bronquiolos terminales, los alvéolos, hasta los capilares pulmonares. Esta enfermedad forma parte de las neumoconiosis, que son un grupo de enfermedades que afectan el intersticio pulmonar por una acumulación de polvo en estos y provocando una reacción tisular. También es conocida como una enfermedad inmunoalérgena, ya que es provocada por una reacción de hipersensibilidad tipo 3 en su etapa temprana y puede progresar a una hipersensibilidad de tipo 4 en su forma tardía. Existen dos microorganismos que se conoce que pueden provocar esta enfermedad. Sin embargo, como les comenté anteriormente, el termoactinomiceto es el microorganismo que provoca el pulmón de granjero por la inhalación de heno enmohecido.
Esta enfermedad es a la que se le conoce como el prototipo de la neumonitis por hipersensibilidad. Asimismo, estos dos microorganismos tienen como características similares que son resistentes al calor y tienen estructuras de endoesporas bacterianas. Pero el verdadero agente etiológico es Thermoactinomyces zacchari. Este es un microorganismo no patógeno cuyos micelios sufren autólisis y provocan un aspecto bacteriano en los medios de cultivo. Asimismo, sus esporóforos son cortos y tienen diferencias serológicas con Thermoactinomyces vulgaris. Este tiene propiedades similares a las bacterias formadoras de esporas. En la imagen inferior izquierda podemos observar que está dividida en 5. Las 3 que se encuentran en la porción superior es como se observan en los medios de cultivo el Thermoactinomyceto zacchari, que es el moho del bagazo de la caña de azúcar, y en la porción inferior se pueden observar sus esporas, mientras que en las siguientes imágenes podemos observar cómo las esporas de ambos microorganismos son diferentes, no solo en la forma de sus esporas en la micrografía electrónica, sino que también en el medio en el que se encuentran. Bueno, pues yo soy Adrián Smith y les voy a hablar del mecanismo patogénico de la vagasosis. Primero que nada vamos a ver que es una enfermedad pulmonar intersticial difusa, la cual forma parte de la neumonitis por hipersensibilidad. Se produce tras la exposición crónica e inhalación de partículas de caña de azúcar enmohecida o con bagazo, contaminada por Thermoactinomyces zacchari y Micropoliespora faeni. La patogénesis no se encuentra de todo comprendida, pero se sabe que se presenta una base genética y ambiental. El componente inflamatorio e inmunológico es complejo, con la participación de los linfocitos Th1 en las fases iniciales de la enfermedad y de los linfocitos Th2 en las fases más tardías. Se puede decir que esta enfermedad es el resultado de una respuesta alérgica al bagazo, así como a los restos del polvo que se encuentran contaminados por hongos, los cuales quedan luego de extraer el jugo de la caña de azúcar. Vamos a ver que la patogénesis de la neumonitis por hipersensibilidad es compleja y no se encuentra del todo comprendida, como ya les había comentado, y tampoco se conoce el tiempo necesario y el grado de exposición al agente causal para la aparición de los síntomas. Lo que sí sabemos es que esta enfermedad presenta una base genética, dado que no todos los sujetos que se exponen a estos antígenos orgánicos desarrollan síntomas. Esta susceptibilidad genética se ha asociado al polimorfismo genético en la región promotora del gen de factor de necrosis tumoral y en genes que codifican proteosomas de bajo peso molecular responsables de convertir proteínas en péptidos para la presentación antigénica a los complejos de mayores de histocompatibilidad clase 1. Vamos a ver que también tenemos lo que serían los factores ambientales, como también ya les había comentado, los cuales van a jugar un papel muy importante. El virus de la influenza y la exposición a insecticidas se ha visto que empeoran la clínica de estos pacientes, mientras que el tabaquismo suprime la función linfocítica y macrofágica, que resulta en una neumonitis por hipersensibilidad menos aguda, pero de peor pronóstico en las formas crónicas. En 1968 se estudió el papel de las presiptinas circulantes de los antígenos inhalados y se observó que había depósitos complejos de antígeno anticuerpo en las paredes alveolares, con lo que se concluyó que la enfermedad se desarrollaba por una reacción de hipersensibilidad tipo 3. Pero eso fue en 1968. Actualmente existe más evidencias de que ocurre por una reacción de hipersensibilidad tipo 4 o mediada por células asociada a una respuesta inmune de Th1. También se ha visto que hay sobreproducción de factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1, interleucina 8 e interleucina 12 con o sin activación de la vía del complemento. Esto explica por qué hay pacientes que no presentan presiptinas circulantes y desarrollan la enfermedad. La expresión de interleucina tipo 8 atrae neutrófilos a la vía aérea, los cuales liberan especies reactivas de oxígenos, mientras que los linfocitos y eosinófilos liberan factores proinflamatorios que inflaman la vía aérea y activan el endotelio, que conlleva a la producción de colágeno al secretar glicoproteínas capaces de inducir fibrosis. A pesar de que la neumonitis por hipersensibilidad es típicamente definida como una enfermedad tipo Th1, se ha visto que al volverse crónica ocurre un cambio a una respuesta Th2, la cual es responsable de la aparición de fibrosis.
Buenas tardes, soy Diego Sotelo y yo les voy a venir a explicar lo que vienen siendo las medidas de identificación, medidas de medición y de control. Empecemos con las medidas de identificación, en los cuales va a ser de base lo que es el cuadro recurrente, que se identifica como tos seca, fiebre, escalofríos y disnea, siendo disnea el más importante para identificar o empezar la sospecha diagnóstica. Esto a su vez se clasifica en 3 tipos, en casos agudos, casos subagudos y casos crónicos. Cada uno tiene sus diferentes síntomas y signos, los cuales se explicarán mayormente y a mayor detalle a continuación con otros compañeros. Pero bueno, lo importante a mencionar en medidas de identificación es la diferencia entre cada uno. La diferencia entre los casos agudos y subagudos es que en los casos subagudos hay presencia de expectoración mucosa con presencia de hemoptisis, que viene siendo mucosa con presencia de sangre. Y de la diferencia de estos dos, los cuadros crónicos, se presentan lesiones de carácter irreversible y básicamente corresponden a un cuadro de fibrosis pulmonar intersticial difusa, lo cual se corrobora con lo que viene siendo lo siguiente: las medidas de medición, que nos ayudan a clasificar en cada uno de estos casos. Las principales pueden ser las pruebas de función pulmonar, las que se evalúa el grado de reducción de los volúmenes, el grado de obstrucción y alteraciones en el transporte de aire. Esos son los puntos los que se evalúa principalmente por estas pruebas. Bueno, la prueba radiológicas, que vienen siendo a determinar la formación de infiltrados neumocónicos y los cuales podrán encontrarse determinados en ambos campos pulmonares. Esto depende igualmente del observado en las radiografías. Lo que nos lleva a nuestro siguiente punto: medidas de control. ¿Cómo vamos a controlar la exposición de los trabajadores al moho que se viene presentando en el bagazo? Bueno, lo primero es evitar que se muezca el bagazo. Así se impide que se origine el poho mientras que éste se manipule. Asimismo, se puede aislar el proceso o también se puede implementar un sistema óptimo de ventilación general. Como nuestros compañeros anteriormente nos expusieron, muchas veces esto se lleva en ambientes abiertos, lo cual dificulta esto, pero con las debidas regulaciones, cada compañía puede implementarlas. Lo que nos lleva a nuestro siguiente punto: el uso de protección personal. El uso de equipo de protección personal es obligatorio en muchísimos casos y en muchísimas empresas en los últimos años, tal como viene siendo el cubrebocas, que resulta efectivo para evitar la inhalación de esporas de moho presentes en el bagazo y en la caña de azúcar. A su misma vez se puede contar con máscaras especializadas de filtrado de aire de mayor grado, las cuales, aunque pueden llegar a ser más estorbosas o más incómodas de usar, presentan una mayor efectividad al reducir la exposición al mismo moho. Bueno, por otro punto llegamos a la reducción de generación de polvos. Estos viene siendo evitar el triturar o procesar las pacas de bagazo en estado seco, por lo cual previamente se debe humedecer estas pacas y así evitamos que el polvo y las esporas del moho se transporten a través del aire y pueda causar una diseminación en los pulmones. Bueno, mi nombre es Estefanía López Prado y yo les voy a explicar un poquito más a detalle el diagnóstico. Algunas de las ocupaciones de riesgo para sospechar de un diagnóstico por bagazosis serían trabajadores de ingenios o que tengan que ver con el cultivo, la recolección, separación, empacado, transporte, producción y utilización del bagazo de la caña del azúcar. También que se dediquen a la manipulación de fertilizantes o que se dediquen a la jardinería. El diagnóstico médico depende de que se establezca la relación de causa a efecto entre la exposición a bagazo viejo, seco y enmohecido con la presencia de la enfermedad, de la noción de la salud pública, salud laboral y de la capacidad real de acción epidemiológica, que depende también de la casuística e incidencia de la enfermedad, del conocimiento de la historia natural de la enfermedad, de la vigilancia epidemiológica del trabajador en su entorno laboral cuando sus actividades productivas implican el industrializar bagazo, manejar o romper pacas, desmenuzar o moler el material, etc. Asimismo, del conocimiento de la exposición excepcional a procesos industriales o productivos que impliquen el manejo del bagazo, incluso el habitar en la zona periférica del ingenio donde haya depósitos, almacenes, fábricas o industrias de donde exista bagazo o se utilice bagazo.
tomando en cuenta el cuadro clínico más a profundidad para realizar un diagnóstico certero, la enfermedad se presenta 4, 6, 8 o más horas después de la inhalación de las esporas de Thermoactinomyces vulgaris o Thermoactinomyces sakari, contenidas en las partículas y pacas del bagazo enmohecido con las que previamente ya se ha sensibilizado el organismo del trabajador. El cuadro clínico varía mucho de un enfermo a otro, pero puede ser de instalación rápida, con sintomatología muy aparatosa cuando la exposición es masiva e intermitente, o de instalación lenta y gradual, con sintomatología poco manifiesta al principio, pero generalmente progresiva. En resumen, el cuadro clínico se manifiesta en 3 formas diferentes: cuadro agudo, cuadro subagudo o cuadro crónico. El cuadro agudo generalmente dura menos de 24 horas y se caracteriza por la presencia de síntomas respiratorios como malestar en la faringe, tos seca, con tosiduras aisladas o accesos, disnea ligera, cianosis y síntomas generales, como pueden ser la astenia, adinamia, malestar general, cefalea, escalofríos, fiebre y sudoración. El cuadro subagudo puede suceder o no al agudo, pasar inadvertido o incluso confundirse con el de otra enfermedad. Los síntomas y signos son semejantes a los del cuadro agudo, pero la tos es productiva, agregándose a expectoración mucosa, a veces hemoptoica o con hemoptosis pequeña. La disnea de esfuerzo es rápidamente progresiva, aparece dolor retroesternal en el tórax, ansiedad, cianosis ligera, hiporexia, astenia, adinamia, pérdida de peso acentuada y muy evidente, náusea, vómito y generalmente fiebre vespertina. Y en el cuadro crónico se suele seguir a una forma aguda grave, a una subaguda o aún iniciarse directamente como tal. Sin embargo, generalmente constituye la fase final de la evolución de la historia natural con esta enfermedad. Las lesiones son irreversibles y corresponden a fibrosis pulmonar intersticial difusa con gran afectación de las capacidades respiratorias. El cuadro clínico se caracteriza por carecer de síntomas generales, la disnea es crónica y puede ser incluso hasta de reposo cuando hay tos. Esta es seca y se producen tiros intercostales, supraclaviculares y supraesternales, cianosis y dedos en palillos de tambor. En cuanto a lo que aparece en los criterios del laboratorio para poder realizar un diagnóstico certero, hay cambios patológicos donde se presenta una neumonía granulomatosa intersticial, la cual puede conducir a fibrosis. Y en las pruebas de función pulmonar hay una reducción de los volúmenes, obstrucción y alteración en el transporte de gas. Igualmente, en el cuadro radiológico hay forma de infiltrados neumónicos diseminados en ambos cuerpos pulmonares, de bordes imprecisos y forma irregular. En el cuadro crónico, en la radiografía de tórax, se manifiesta un moteado generalizado grueso con tendencia a la confluencia, imágenes de engrosamiento pleural y manifestaciones indirectas de hipertensión arterial pulmonar. La mayoría de los pacientes presentan cor pulmonale y fallecen en insuficiencia cardiorrespiratoria. El diagnóstico diferencial del cuadro agudo debe hacerse con las infecciones de la parte superior del aparato respiratorio, con el catarro o resfriado común y con la gripa. El del cuadro subagudo debe hacerse con todas las granulomatosis como la tuberculosis pulmonar, la sarcoidosis, etc. Y el cuadro crónico por su imagen radiográfica con la neumonía o la bronconeumonía infecciosa causada por bacterias o virus. Y finalmente, con la fibrosis intersticial difusa, o sea, la fase crónica del síndrome de Hammond y Rich. Para provocar artificialmente el cuadro clínico de la bagasosis, se puede hacer la prueba de inhalación con antígeno obtenido de extractos del bagazo crudo, pero debe practicarse bajo estricta vigilancia médica con el enfermo internado y después del estudio integral del mismo, prueba que definitivamente no es nada recomendable y solo cuando se dude seriamente si el agente causal es el bagazo enmohecido u otro material orgánico, vegetal o animal enmohecido. Yo soy David Urioso Castañeda y les voy a explicar sobre el tratamiento para la bagasosis. Para el tratamiento para la bagasosis podemos dividirlo en 2 tratamientos, el tratamiento preventivo y el tratamiento curativo. Lo que buscamos en el tratamiento preventivo es, como su nombre lo indica, es prevenir la enfermedad. Y para esto, ¿qué se requiere? Pues bien, punto número 1, se requiere una buena ventilación, asegurar una buena ventilación en lo que es en los edificios del área del trabajo. Número 2, lo que es la refrigeración. Se debe de tener un buen mantenimiento de los sistemas de refrigeración. Y número 3, la humedad.
Aquí que se busca reducir el grado de humedad al menos en un 60%. Ahora bien, lo que es el tratamiento curativo, este se va a basar en primera instancia en suprimir el contacto con la fuente alergénica causal de la patología. Al mismo tiempo, se debe suprimir el componente inflamatorio a nivel parenquimatoso, lo cual se va a lograr especialmente con manejo antiinflamatorio. Aquí se va a usar de forma inicial esteroides sistémicos a dosis de 0.5 a 1 miligramo por kilogramo de peso ideal al día, con una disminución paulatina cada 4 a 6 semanas hasta lograr suspender en forma definitiva. Pero, ¿qué pasa si hay cronicidad de esta patología? Pues bien, en los casos subagudos y crónicos, lo que va a pasar aquí es que se va a mantener una dosis de mantenimiento de los esteroides, en donde va a haber de 10 a 20 miligramos al día por periodos prolongados. Incluso se ha observado recientemente una buena respuesta, obteniéndose en ocasiones una mejoría o estabilidad de la enfermedad con el uso inicial de dosis altas de esteroide sistémico vía intravenoso por periodos de tiempo muy cortos a base de pulsos de metilprednisolona, lo que es 1 gramo por día hasta 3 días, y posteriormente se mantiene una dosis alta de esteroide inhalado, como puede ser el beclometasona a 1000 microgramos cada 12 horas por un tiempo prolongado mayor a 12 meses de manejo, y que al compararse con los esteroides sistémicos ha mostrado tener resultados semejantes, pero sin los efectos secundarios del manejo sistémico. Cuando no se ha observado una buena respuesta al antiinflamatorio en los primeros 3 a 6 meses, se va a recomendar agregar un inmunosupresor, como lo es la azatioprina a dosis de 1 a 2 miligramos por kilogramo por día, con lo que se ha visto una mejoría o estabilidad. También se ha sugerido sostener la terapia de acuerdo a la evolución clínica, funcional y de imagen, así como a tolerancia del esquema instituido. Lo que es el uso de broncodilatadores en esta patología es importante, sobre todo en base a que los pacientes presentan alteraciones de la vía periférica. Esta maniobra de tratamiento va encaminada a mejorar los síntomas de esta patología. Ahora bien, como datos complementarios, se puede decir que el uso de oxígeno suplementario se instalará en todos los casos que exista hipoxemia, y la dosis de oxígeno estará determinada de acuerdo a los parámetros gasométricos en cada caso. Y como recomendación inicial se puede usar a 3 litros por minuto mínimo 18 horas al día. La función pulmonar, aquí la mayoría de los pacientes van a recuperar su función pulmonar, y los que van a tener un peor pronóstico son los pacientes que presentan fibrosis, al igual que de los que están inmunosuprimidos, como los pacientes con VIH. Y pues ya nada más para acabar, las bases del tratamiento aquí especialmente de esta patología es la eliminación del antígeno, y los esteroides orales van a ser importantes en el tratamiento. Mi nombre es Jaciel Vázquez y yo les hablaré sobre la normatividad aplicable en estos casos de vagasosis. Pero para poder hablar sobre la normatividad aplicable debemos entender en qué consiste y qué es. La normatividad aplicable es el marco legal por el cual se va a proceder en caso de que algún trabajador se vea expuesto o sufra de la patología denominada como vagasosis, siempre y cuando cumpla con lo establecido en el contrato ley de las industrias azucarera, alcoholera y similares de la República Mexicana, el cual en su artículo número 43 nos dice que todos los servicios médicos serán proporcionados por los patrones hasta la completa curación de sus trabajadores y sus familiares. Ahora, cabe destacar que para que una enfermedad se considere profesional y se pueda llevar a cabo el cumplimiento de este artículo al pie de la letra, se deben de cumplir ciertos requisitos para poder ser considerada una enfermedad profesional. Según la Organización Internacional del Trabajo, en su artículo número 121, para que se considere una enfermedad profesional, se requieren de 4 aspectos. El primero, la presencia de un agente causal en el medio del trabajo.
Segundo, demostrar la exposición durante un tiempo suficiente del dicho trabajador al agente nocivo. Número 3. La presencia de un cuadro patológico congruente con los efectos del agente nocivo sobre la salud del trabajador. Y 4. La relación de la causalidad, es decir, deben existir pruebas de orden clínico, patológico, experimental o epidemiológico, como bien lo hemos venido manejando en esta exposición. También cabe destacar que en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su apartado A, en su fracción 14, dice que los empresarios serán responsables de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten. Por lo tanto, los patronos deberán pagar la indemnización correspondiente, según que haya traído como consecuencia la muerte o simplemente la incapacidad temporal o permanente para trabajar. Así bien, estas son las normas y el marco jurídico por el cual se puede proceder para llevar a cabo un proceso correcto de indemnización hacia un trabajador por parte del patrón, siempre y cuando estos criterios establecidos en estas cartas se cumplan. Eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.